Natasha Torres, psicóloga, tiene una maestría en consejería psicológica y un doctorado en psicología con especialidad en consultoría, docencia e investigación. Practica la clínica privada desde hace 5 años y se ha especializado en parejas. Además, es directora de un centro terapéutico de niños y adolescentes. Siempre le ha apasionado el tema de la sexualidad, lo que le ha llevado a cursar varias certificaciones y ahora finalmente los másteres de sexología y género y terapia sexual y de pareja con perspectiva de género. Nos vas a presentar un Ujú. trabajo que se llama Desarrollo y validación de una escala de actitudes hacia la educación sexual recibida. Pues, como mencionó Rubén, mi nombre es Natasha Torres y les voy a estar presentando el desarrollo y validación de una escala de actitudes hacia la educación sexual recibida. Como preguntas de investigación, se plantearon, ay, déjame ver dónde puedo ponerle aquí. Cumple la escala de medición de actitudes hacia la educación sexual recibida con las propiedades psicométricas para utilizarse en la población puertorriqueña. Pues no mencioné que soy de Puerto Rico. Aquí son las 5 de la mañana todavía, así que me disculpan si todavía estoy un poco dormida. Este, y existirá relación entre la educación sexual recibida y la satisfacción sexual. Entonces, eh, Los de investigación fueron examinar las propiedades psicométricas de la escala de actitudes hacia la educación sexual recibida, analizar si existe relación entre la educación sexual recibida y la satisfacción sexual de las personas participantes de la muestra, examinar si hay diferencias significativas en las puntuaciones de educación sexual recibida por género y por grupo de edad, examinar si existen diferencias significativas en las puntuaciones de la satisfacción sexual por género y por grupo de edad. El propósito de la investigación y desarrollar la escala fue para medir las actitudes hacia la educación sexual recibida. Se pretendía obtener los datos necesarios para identificar las necesidades sobre la educación sexual en la población de Puerto Rico. Además, se busca obtener información sobre si existe relación entre la educación sexual recibida y la satisfacción sexual. Obviamente, esto también tiene un propósito personal, pues ya que estoy bien involucrada con la educación sexual, me gustaría poder implementar y desarrollar otros proyectos, pero entiendo que la investigación científica es necesaria para poder sustentarlos y traer evidencia de la necesidad que hay, específicamente en la población de Puerto Rico. El método para la investigación se utiliza un diseño no experimental transversal, instrumental y correlacional. Se considera un estudio instrumental, ya que se llevó a cabo el diseño de un instrumento que mide las actitudes hacia la educación sexual recibida, del cual no se encontró instrumento similar en la revisión de literatura. Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia con la técnica de bola de nieve realizada por redes sociales. Esta investigación estuvo compuesta por un total de 230 participantes con edades que fluctuaron entre 21 a 64 años. La mayoría de las personas participantes fueron del género femenino, puertorriqueñas, activas sexualmente, no han experimentado alguna agresión sexual o evento traumático relacionado a su sexualidad durante el último año. Se utilizaron varios instrumentos, fui un poquito ambiciosa en esta investigación e incluí algunos cuestionarios adicionales a la escala de actitudes que desarrollé para ver un poco lo que es la educación que se había recibido, lo vamos a ver ahora. Se utilizó una hoja de datos demográficos, el cuestionario de conocimiento y experiencias con tu sexualidad, donde se contestaba sí o no, y lo vamos a discutir más adelante. Una escala de satisfacción sexual subjetiva que ya estaba creada por los doctores González Rivera y Hernández Gato, y la escala de actitudes hacia la educación sexual recibida, que fue la que desarrollé. En esta se contestaba del 1 era totalmente de acuerdo, al 6 que era totalmente en desacuerdo, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Entonces, se le preguntó a las personas participantes que indicaran en dónde habían recibido educación sexual de diferentes tópicos que les presentamos en el cuestionario de educación sexual recibida. Los resultados sugieren que la mayoría de las personas recibe su educación sexual en la escuela y por cuenta propia, y lo vamos a ver ahora. Les puse aquí como las abreviaciones que utilicé en la tabla, que la van a ver ahora, donde NR es no recibieron la educación sexual, ES es que la recibieron en la escuela,
HR la recibieron en el hogar, AC la recibieron amistades o conocidas, ME en algún médico o médica, OE otros escenarios y MS por cuenta propia. Digo, MC por cuenta propia. Entonces, aquí pueden ver en los resultados cómo comenzamos con lo que es anticonceptivos, prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual, que según la revisión de literatura es la información que se les provee actualmente en las escuelas. Y podemos ver que pues, coincide con lo que la revisión de literatura nos dijo, donde la mayoría de las personas colocaron que ahí fue donde obtuvieron la información. Entonces, luego, cuando vamos pasando más a la parte afectiva o de placer, pues podemos ver cómo se inclina más a la parte donde se evalúa por cuenta, lo recibieron por cuenta propia. Entonces, por ahí lo sigues viendo la tendencia donde sigue, se va inclinando más a que todo fue por cuenta propia, las demás variables que se evaluaron. Entonces, para conocer el nivel de conocimiento y experiencia que tienen las personas participantes sobre diferentes tópicos relacionados a la sexualidad, le preguntamos si tenían o no conocimiento sobre cada uno de los tópicos presentados. A lo que la mayoría contestó que sí, tienen conocimiento en 11 de 12 preguntas presentadas. Entonces, ahí están las preguntas que se les presentaron con los resultados. Este, Ok, el primer objetivo buscaba examinar las propiedades psicométricas de las escalas de actitudes hacia la educación sexual recibida, la discriminación y consistencia interna. Se realizaron análisis de discriminación para los ítems de cada factor y análisis de consistencia interna alfa de Cronbach para los factores. El factor 1 logró índices de discriminación adecuados que fluctuaron entre 0.54 a 0.83 con un alfa de Cronbach de 86. El factor 2 obtuvo índices de discriminación que fluctuaron entre 0.40 a 0.77 con una consistencia interna adecuada. El factor 3 se observaron índices de discriminación entre 0.53 a 0.59 con una consistencia interna adecuada de 73. El factor 4 obtuvo índices de discriminación entre 0.41 a 0.48 con una consistencia interna por debajo de lo esperado, pero dentro del margen adecuado para estudios exploratorios. En cuanto al factor 5, este logró índices de discriminación de 0.59 con una consistencia interna adecuada de 0.74. Más adelante les voy a definir cuáles son los factores. Al revisar detenidamente la agrupación de los ítems por sus cargas factoriales, se determinó que el factor 1 corresponde a lo que sería autoexploración sexual, el factor 2 con la apertura hacia la educación sexual, el factor 3 con autoconocimiento, el factor 4 con los aspectos sociobiológicos de la sexualidad y el factor 5 con desarrollo sexual. El segundo objetivo proponía analizar si existe relación entre la educación sexual recibida y la satisfacción sexual percibida de las personas participantes de la muestra. Se realizó un análisis de correlación producto-momento de piercing entre los 5 factores identificados en la escala de actitudes hacia la educación sexual recibida. Los resultados reflejaron que existen relaciones positivas, moderadas, bajas, significativas entre los 5 factores. Por otro lado, se realizó un análisis de correlación entre los 5 factores de la escala de actitudes hacia la educación sexual recibida y la escala de satisfacción sexual. Los resultados indican que existe una relación negativa baja significativa entre la satisfacción sexual y los factores 2, que son apertura hacia la educación sexual y el autoconocimiento. No obstante, no se observaron relaciones significativas entre la satisfacción sexual con el factor 1, autoexploración sexual, el factor 4, que es aspectos sociobiológicos, ni el 5, que es desarrollo sexual. El tercer objetivo buscaba examinar si hay diferencias significativas en las puntuaciones de educación sexual recibida por género y grupo de edad. Para el género se observaron diferencias significativas en el factor 2 solamente. La prueba de comparaciones múltiples evidenció que las diferencias en el factor 2 fueron entre femenino y masculino. Este resultado indica que las personas de género masculino en la muestra obtuvieron puntuaciones significativamente mayores en el factor 2, que es la apertura hacia la educación sexual, que las féminas. En cuanto al factor 5, las diferencias fueron entre femenino y masculino también. De forma similar al resultado anterior, las personas de género masculino obtuvieron puntuaciones significativamente mayores en el factor 5, que es desarrollo sexual, que las féminas.
Por otro lado, no se observaron diferencias significativas por género en el factor 1, que es autoexploración sexual, autoconocimiento y aspectos sociobiológicos de la sexualidad. En cuanto a los análisis por grupo de edad, se observaron diferencias significativas en el factor 5 solamente. La prueba de comparaciones múltiples indica que las diferencias son solamente entre las personas con edades de 46 a 55, con las de 36 a 45 años. Este resultado indica que las personas con edades de entre 36 a 45 tienen puntuaciones significativamente mayores en el factor 5, desarrollo sexual, que las personas con edades de 46 a 55. Por otro lado, no se observaron diferencias significativas por grupo de edad en los demás factores. Y el cuarto objetivo proponía examinar si existen diferencias significativas en las puntuaciones de la satisfacción sexual percibida por género y por grupo de edad. Los resultados indican que no hay diferencias significativas en la satisfacción sexual percibida por género ni grupo de edad. Estos resultados indican que la satisfacción sexual percibida en las personas participantes de la muestra no difiere significativamente por género ni por edad. Para este estudio se consideró como objetivo principal explorar la actitud hacia la educación sexual recibida en personas puertorriqueñas de 21 años en adelante. Con este propósito se desarrolló y validó la escala, la cual mostró contar con la confiabilidad necesaria para ser utilizada como instrumento de investigación. La mayoría de las personas, como mencionamos, indicaron que recibieron educación sexual por la escuela o por cuenta propia. Esas fueron las inclinaciones mayores que se percibieron. Y entre los temas eran prevención de embarazo, sistema reproductor, enfermedades de transmisión sexual, menstruación, entre otros. Y en cuanto a la que recibieron por cuenta propia, pues más era inclinado a lo que es el orgasmo, el placer sexual, el erotismo, perspectiva de género, atracción sexual, orientación sexual. Estos resultados reflejan consonancia con otras investigaciones donde se ha demostrado que no se cumple con el derecho de todos a recibir una educación sexual completa, evidenciando la poca y limitada educación que reciben las personas en las escuelas, donde no se habla de lo afectivo ni del placer. Aunque el tema de la sexualidad avanzado en sistemas como las redes sociales, donde hoy en día hay más accesibilidad a la información, sigue siendo importante y evidente la necesidad de una educación sexual temprana basada en las necesidades y etapas del desarrollo de las personas. Al evaluar las propiedades psicométricas de la escala desarrollada, los resultados reflejaron que los reactivos del instrumento se agruparon en 5 dimensiones o factores. Como ya mencionamos, la primera dimensión que incide en la actitud sexual recibida fue nombrada autoexploración. Esta dimensión evalúa las creencias y pensamientos que las personas tienen sobre la autoexploración, masturbación, derechos y disfrutes sobre su sexualidad. En la segunda dimensión, la apertura hacia la educación sexual valora los pensamientos y creencias que tienen las personas sobre las acciones y decisiones responsables que pueden tomar sobre su sexualidad y la disposición a recibir educación sexual. Y en la tercera dimensión, autoconocimiento, que examina los pensamientos y creencias que tienen las personas sobre el conocimiento que tienen sobre su sexualidad en cuanto a respuestas fisiológicas mientras se exponen a dinámicas sexuales. La cuarta dimensión, aspectos sociobiológicos de la sexualidad, que explora pensamientos y creencias que tienen las personas sobre los conceptos, respuestas y funciones anatómicas, biológicas y sociales involucradas en la sexualidad. Y la quinta dimensión, que era el desarrollo sexual, indaga sobre pensamientos y creencias que tienen las personas sobre el alcance del desarrollo sexual en la vida del ser humano. La presencia de estas dimensiones sugiere que la actitud hacia la educación sexual recibida se da por medio de la exploración, información y conocimientos adquiridos a través del trayecto de vida de las personas. La literatura científica demuestra que deben ser educados en sexualidad tanto niños, niñas y niñas, adolescentes como adultos y personas de edad avanzada, donde se les provea el espacio para la aclaración de dudas y que se integren estilos de enseñanza enfocados en la afectividad y el erotismo, con modalidades dinámicas que vayan en consonancia con las necesidades, el tiempo y espacio social en el que se desenvuelven. Al realizar el análisis de correlación entre las 5 dimensiones que compone la escala de actitudes hacia la educación sexual recibida, se encontraron relaciones positivas y de magnitud moderada a bajas. Sin embargo, al realizar el análisis de correlación entre estas 5 dimensiones con la escala de satisfacción sexual, los resultados reflejaron una relación negativa baja significativa entre la satisfacción sexual y los factores de la apertura hacia la educación sexual y el autoconocimiento.
Estos resultados nos muestran las consecuencias de que se brinde una educación sexual básica en las escuelas. Según refleja la evidencia científica, la educación sexual es enfocada mayormente en el aspecto biológico de la sexualidad, la descripción de los genitales, el periodo menstrual y el uso de toallas sanitarias. Esto contribuye a que se continúe proveyendo a niños y adolescentes una educación sexual limitada de discurso conservador y que promueve visualizar con miedo la sexualidad, mostrándola como algo peligroso al practicarla. Al no brindar a las personas la educación sexual adecuada, no obtienen la información que necesitan, evidenciando la necesidad de una educación sexual temprana que se base en sus necesidades. Las personas deberían poder conocer, ante la exposición a variedad de estímulos sexuales, su forma de responder y excitarse sexualmente, y por consiguiente tener conciencia de las propias capacidades sexuales. En los resultados de esta investigación se evidenció por medio del cuestionario de educación sexual recibida que los temas que mayormente las personas reciben en las escuelas están relacionados a la menstruación, anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual, resultados que también se han reflejado en otras investigaciones. Por otro lado, al analizar si existen diferencias significativas en las puntuaciones de la educación sexual recibida por género y grupo de edad, se observó que el género masculino obtuvo mayores puntuaciones en los factores apertura hacia la educación sexual y desarrollo sexual comparado con el género. En cuanto a cultural, se inculca en la crianza de las personas que los hombres son libres en su sexualidad y las mujeres deben ser conservadoras. Estos resultados reflejan tanto la influencia cultural como religiosa en la educación que se le brinda a los individuos sobre sexualidad en las escuelas. Además, se ha evidenciado que los padres se oponen a que se le brinde educación explícita y a raíz de esto, los maestres optan por no ofrecer la información necesaria a sus estudiantes por temor a repercusiones, permitiendo así que la sexualidad continúe reflejándose en los individuos por medio de los aspectos sociales influyentes. Lo que repercute en que se continúe transmitiendo educación sexual con diferencias en las representaciones de género y no se pueda considerar la educación sexual como una inclusiva. La educación sexual con el pasar de los años ha ido evolucionando. Podemos observar cómo las personas van rompiendo con creencias limitantes, tabúes y estigmas sobre la sexualidad. Se ha hecho evidente la necesidad de las personas de obtener conocimiento sobre la sexualidad propia y la del otro. En los últimos años hemos experimentado un auge en el tema de la educación sexual. Con esto hemos avanzado y empleado pasos importantes como sociedad que promueven una educación sexual consciente. Es por esta razón que surgen otras necesidades como crear instrumentos que midan la educación sexual recibida. Con esta investigación busco aportar un instrumento para medir actitudes sobre educación sexual recibida, donde se pueda explorar si hubo o no cambios positivos en los paradigmas de cada persona sobre su sexualidad. La literatura científica evidencia la falta de este tipo de instrumentos. Es por esto que exhorto a la utilización del mismo y a la continuidad de crear otros, eventualmente, y continuar contribuyendo a la medición del conocimiento sexual. Esto con el fin de continuar explorando necesidades que deben ser atendidas para la sociedad en general, ya que el conocimiento sexual es un derecho de todos. Y como limitaciones, creo que la variable de religión pudo haber estado incluida en esta investigación. También pienso que la parte cuantitativa sí hizo falta, específicamente la parte de satisfacción sexual. Pude haber recogido quizá data de entrevistas, etcétera. Y como planes futuros, pues yo tengo muchos planes futuros. Esto fue como un comienzo, o propuestas a futuro fue como un comienzo. Obviamente invito a que se sigan desarrollando instrumentos para poder seguir aportando a la investigación científica, ya sea pues cuantitativa o cualitativa. Y yo creo que eso.